La historia del Club Tigres. El Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, o simplemente Tigres One, es un equipo de fútbol con sede en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, que compite en la Primera División de México, la máxima competición de fútbol profesional de México. Fundado el 7 de marzo de 1960, es el equipo oficial de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con el respaldo y manejo administrativo de Sinergia Deportiva, empresa filial de Cemex, desde 1997. Disputa sus partidos como local en el Estadio Universitario. El club tiene sus orígenes en el Club Deportivo Nuevo León, fundado en 1957, y que era conocido por el apodo de Jabatos. La base de aquel equipo pionero se constituyó con integrantes del desaparecido Deportivo Anáhuac, equipo que recién se había titulado en la llamada Liga del Norte. El 7 de marzo de 1960, los Jabatos dejaron de existir tras múltiples problemas económicos que provocaron que el club fuera cedido al patronato de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde fue regentado en principio por Ernesto Romero y Luis Lauro. El plantel pasó a llamarse Club Deportivo Universitario de Nuevo León Asociación Civil, además de adoptar el mote de Tigres y jugar con el uniforme azul y amarillo. Durante 2 temporadas completas y 2 a nivel parcial, esta versión de los Tigres se mantuvo en la segunda división. Durante dicho periodo, los problemas económicos reaparecieron y afectó al desarrollo de la franquicia. Debido a esto, el presidente Ernesto Romero decidió revender la franquicia al Club Deportivo Nuevo León. El 21 de septiembre de 1962 se firmaron los documentos que legalizaron la transacción y el club fue gerenciado por un grupo de personajes ligados a la vida industrial, encabezado por Alejandro Belden. Hay que dejar claro que la etapa Jabatos fue solo entre 1960 al 62. En 1967 a 68, que Tigres jugaba en segunda división, de la que luego conseguirían el ascenso a primera. Jabatos era un equipo activo de la Liga Mexicana, por lo cual no es la misma franquicia. La Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, fue la institución que auspició el resurgir del equipo Tigres, esta vez de forma continua y definitiva. Década de 1960. El comienzo. El primer juego de los Tigres en el Estadio Universitario fue por la noche del 13 de julio de 1967 en la segunda división, donde José de Jesús Triquis Morales anotó el primer gol del equipo y con otro suyo empataron 2-2 frente al Orizaba. En la temporada 1967 a 68, los Tigres se salvaron de caer a la tercera división. Fueron tiempos de zozobra para la escuadra universitaria, no solo en el aspecto deportivo, sino también en el económico. La adversidad parecía rondar al equipo, acostumbrado ya a jugar casi siempre en terreno o bajo la lluvia, con entradas de 50 personas en butaca y 200 en general. Por esas circunstancias se acuñó la frase que reflejaba plenamente la situación de los felinos. Es jueves, juegan los Tigres y llueve, ya que su primer partido en 1967 a 68, aquel donde el Triquis Morales había anotado el primer gol en la historia del equipo universitario, fue pasado por agua en el segundo tiempo. Uno de los juegos más dramáticos en la historia del fútbol regiomontano, lo escenificaron Puebla y Tigres en la segunda división. La última jornada del torneo de Liga 1967 a 68 en Puebla, los camoteros le ganaron a los felinos con gol de Esquivel y los dejaron con riesgo de caer a la tercera división. Los Tigres se quedaban con 21 puntos y Orizaba tenía 20, pero con un encuentro pendiente contra el Celaya. A partir de la temporada 1969 a 70, con la presidencia de Roberto Méndez Cáceres, los Tigres vivieron su época de oro que los llevó hasta el máximo circuito. Década de 1970, el ascenso a Primera División y el primer título. La temporada 1971-72, bajo el mando del peruano Grimaldo González, Tigres clasificó por primera vez a la liguilla. Con gol de José Luis Puente, venció 1-0 a los Petroleros de Salamanca como visitante y luego avanzó a la final con triunfo de 3-1 en casa. Puente, Langarica y Cornejo anotaron los goles felinos para dejar marcador global de 4-1. Sin embargo, en el juego por el título de ascenso, el Atlas se impuso 4-0 en el Estadio Azteca. En la temporada 1972-73, los Tigres repitieron a la liguilla, esta vez bajo el mando de Salvador Chava Reyes, pero el Irapuato los eliminó con triunfo de 2-1 en el Universitario. Finalmente, la tercera fue la vencida.
en la temporada 1973-74, José Che Gómez guió a los Tigres al título y al ascenso a Primera División, junto a Jesús Manuel Peña Leal como presidente del club. Primero eliminaron al Unión de Curtidores con un empate de 1-1 en León. Luego, en el juego decisivo, celebrado el 19 de mayo de 1974 en el Estadio del Tecnológico de Guadalajara, frente a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Con apenas un año en el máximo circuito, los Tigres se coronaron campeones de Copa de la temporada 1975-76, derrotando al América, para darle a Nuevo León el primer gran título de toda su historia. Para la temporada 1977-78, la directiva estaba encabezada por su presidente Ramón Cárdenas Coronado y su vicepresidente Rogelio Cantú, así como Miguel Gómez Collado como vicepresidente deportivo. Este equipo obtuvo el campeonato de liga en la temporada 1977-78, bajo el mando del uruguayo Carlos Milok, el Tanque, y con destacadas actuaciones de Tomás Boy y del peruano Jerónimo Barbadillo Patrulla. Durante la temporada 1977-78, los Tigres llegaron a tener una desventaja de 8 puntos en la jornada 21 con respecto al Monterrey, segundo lugar de grupo, por lo que se veía complicado que el equipo pasara a la liguilla por el título en el llamado Grupo de la Muerte. Los Rayados llegaban al segundo clásico regiomontano de la temporada después de 12 partidos sin perder. Contrario a los pronósticos, los felinos se impusieron 4-2 y desde entonces no solo lograron reducir la ventaja que les llevaba el Monterrey, sino que al final Tigres clasificó como segundo lugar del grupo, al sacarle 4 puntos de ventaja a los Rayados. Ya en la final, los Tigres derrotan 2-0 al Club Universidad Nacional como locales con goles del uruguayo Walter Mantegazza. El 27 de mayo de 1978, en el Estadio México 68, empatan 1-1 con los Pumas, otra vez con gol de Mantegazza, y Tigres se corona campeón nacional. Hay que mencionar que los Pumas de la UNAM habían perdido para la fase final a Hugo Sánchez, Arturo Vázquez Ayala y Leonardo Cuellar. Y por parte de los Tigres también habían perdido a su portero estelar José Pilar Reyes Requenes, quienes se incorporaron a la selección mexicana que disputaría la Copa del Mundo de Argentina 1978. Década de 1980, el segundo título. Como ha sido característico en la historia felina, los Tigres sufrieron rigurosamente de altas y bajas a lo largo de la década de los 80. Sin embargo, la cúspide la alcanzó la escuadra en la temporada 1981-82, al alzarse con el título de campeón de la liga. Mucho tuvo que reñir el elenco dirigido por Carlos Milok, ganando la final por penales, frente a los Potros de Hierro del Atlante, después de ganar la ida en el Estadio Universitario por 2-1 y de perder la vuelta en el Estadio Azteca por 1-0. Así el campeón del fútbol mexicano se definió por los penales. Década de 1990. El descenso, cambio de administración y un regreso inmediato. En los torneos disputados en los 90, los felinos de San Nicolás apenas en un par de ocasiones llegaron a cuartos de final, cayendo frente al Club León en la temporada 1992-93 y por el Necaxa en 1995-96. Precisamente en esa edición 1995-96, los Tigres se adjudicaron el segundo torneo de Copa de su historia, venciendo contra todos los pronósticos al Club Atlas de Guadalajara como visitante 1-0, luego de igualar a 1 en el partido de ida. Lamentablemente fue poco lo que duró la alegría en la escuadra de la UANL, ya que el partido contra su archirrival Monterrey terminó por quitar toda posibilidad en el club de mantenerse en primera división al perder 2-1 en la temporada 1995-96. Nada salió bien, los felinos cayeron 2-1 ante el Monterrey y Tigres descendió. El partido quedó inmortalizado como el clásico del descenso. En un caso insólito en el fútbol mexicano, la UANL, a pesar de haber descendido, accedió a la liguilla, siendo eliminados por Necaxa. Ante los problemas económicos que presentaba Tigres, la Universidad Autónoma de Nuevo León decidió buscar el apoyo de la iniciativa privada. Fue así como nació Sinergia Deportiva S.A.D.C.V., empresa soportada por Cemex y FEMSA, aunque años más tarde FEMSA optó por dejarle a Cemex la administración total de Sinergia Deportiva y por ende la del Club Tigres. Esta nueva administración logró que la pasantía del equipo por Primera A fuera muy breve.
En el mismo año ganaron el torneo de invierno 1996 al derrotar en la final al Atlético Hidalgo con resultado global 3-1, ganándose la mitad de su boleto para jugar la final por el ascenso. En el siguiente campeonato de verano 1997, también se coronaron, subiendo automáticamente al máximo circuito en tan solo un año de ausencia, tras una derrota sorpresiva ante los Correcaminos de la UAT, con marcador de 0-1 en el encuentro de ida en el mismo estadio universitario. Década de 2000, subcampeonatos, internacionalización y la amenaza del descenso. En esta década, por el club pasaron muchos nombres, de directores técnicos, presidentes del club y presidente del grupo. El Club Tigres estuvo a 2 puntos de descender a la Segunda División Mexicana de Fútbol, pero el que descendería fue el Club Necaxa, ya que perdería ante el América en el Clausura del 2009. Década de 2010, la época dorada de Tigres. El 17 de mayo de 2010, la empresa Cemex, junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, toma la decisión de remover de su cargo a Santiago Martínez de la Torre y a Daniel Guzmán y traer de vuelta a la presidencia a Alejandro Rodríguez Michelson junto con Miguel Ángel Garza, atrayendo estos a la dirección técnica del equipo al que ya había sido entrenador de Tigres, Ricardo El Tuca Ferretti. También llegan a la institución el volante argentino Damián Álvarez y el defensa Anselmo Vendrechovsky Jr. Juninho como refuerzos. Tercer campeonato, Apertura 2011. Durante la temporada, Tigres logra un buen rendimiento al conseguir el tercer lugar de la tabla general, obteniendo 28 puntos. Tigres entra así a la fase final, volviéndose a encontrar con Pachuca, a quien vence 4-0. Posteriormente, el 4 de diciembre de 2011, el equipo venció al Querétaro por 1-0. Disputa entonces la final contra Santos Laguna. El partido de ida fue disputado el 8 de diciembre de 2011 en Torreón, imponiéndose el equipo felino por diferencia de 0-1. Los Tigres se coronaron por tercera vez en su historia entre un clima lluvioso y frío, después de 29 años de sequía, clasificando así a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2012-13 y a la Copa Libertadores 2012. Subcampeonato de Copa Libertadores 2015. Tigres clasificó a la Copa Libertadores 2015 al ser el equipo mexicano mejor posicionado en la tabla general, participando en el Grupo 6, conformado por Tigres, River Plate, Juan Aurich y San José. El equipo consiguió el primer lugar del grupo y segundo lugar general con 14 puntos, producto de 4 victorias y 2 empates. Tigres llegó a la final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia, siendo el tercer equipo mexicano en llegar a esta instancia, en donde paradójicamente enfrentó al River Plate de Argentina, equipo al cual ya había enfrentado en la fase de grupos. Tigres debía jugar de local en el partido de vuelta por su mejor ubicación en la tabla. Sin embargo, jugó el partido de ida de local por no pertenecer al continente sudamericano, de acuerdo con el reglamento de la competición en ese entonces. Empataron 0-0 en el partido de ida en México y cayó goleado por 3-0 en la vuelta en el Monumental de Argentina, con goles de Lucas Alario, Carlos Sánchez y Ramiro Funes Mori, obteniendo River Plate su tercer Copa Libertadores. Cuarto campeonato, Apertura 2015. Tigres disputaría la final contra los Pumas de la UNAM. El juego de ida se lo llevó Tigres. Se definió en la tanda de penales, ya que en la ida Tigre ganó 3-0, pero en la vuelta caería 4-1, definiéndose así por penales, donde ganaría Tigre por 4-2 y se consagraría campeón de la Apertura 2015 el 13 de diciembre. Quinto campeonato, Apertura 2016. En el año 2016, Tigres se coronaría nuevamente campeón del torneo Apertura, ganándola por penales en la final al Club América el 22 de diciembre ganando por 3-0. Sexto campeonato, Apertura 2017. En el torneo Apertura, Tigre nuevamente lograría coronarse como campeón del torneo Apertura, jugando así su tercera final consecutiva, fue contra su acérrimo rival, los Rayados del Monterrey. Con un global de 3-2, los felinos se consagrarían campeón de la competencia. Séptimo campeonato, Clausura 2019. En el torneo de Clausura 2019, el Club Tigres llegaría a la final contra el Club León, con un marcador global de 1-0. Hacia el 26 de mayo Tigres se coronaría campeón. Década de 2020, el primer título internacional, subcampeonato del Mundial de Clubes y el primer campeonato post-Ferretti. Campeonato de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2020. Tigres se enfrentaría en la gran final a Los Ángeles Fútbol Club de la MLS.
quienes venían de eliminar a los otros 3 clubes mexicanos participantes del torneo: León, Cruz Azul y América. El 22 de diciembre se disputaba el encuentro de final de la Liga de Campeones, donde ganaría por 2-1, coronándose por primera vez en su historia campeón de CONCACAF. En la competencia del Mundial de Clubes, Tigre llegaría a la final, enfrentándose al campeón de la UEFA, el Bayern. Caería 1-0 y se quedaría con el segundo puesto. Octavo campeonato, Clausura 2023. El 28 de mayo de 2023, Tigres jugaría la gran final contra el Club Chivas de Guadalajara, donde Tigres se coronó campeón de la Liga MX al derrotar a Chivas en tiempo extra 3-2 en la final del Clausura 2023. El equipo felino consiguió su octavo título en la Primera División de México y superó a Pumas en campeonatos. El equipo ha ganado 15 campeonatos nacionales, de los cuales 8 son de Liga, 3 de Copa México y 4 de Campeón de Campeones. Además, ha obtenido 5 subcampeonatos de Liga. A nivel internacional, el equipo obtuvo su primer título al ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF en la edición 2020, derrotando en la final a Los Ángeles Fútbol Club. Además, ha obtenido 3 subcampeonatos en esta competencia. Asimismo, destacan los subcampeonatos de la Copa Libertadores de América en la edición 2015 y de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en la edición 2020. Este último como el mejor resultado de un equipo de CONCACAF en el torneo hasta la fecha. Si te gustó el video, regálame un me gusta. Y no te olvides de suscribirte. También te invito a activar la campanita, para que así se te pueda notificar de cuando suba un nuevo video. La historia es la ciencia de lo que nunca sucede 2 veces.